Vimos entonces que quedamos que la resistencia según el eje X era superior a según el eje Y. ¿Qué pasa si esta pieza es cuadrada? Bueno, va a tener un eje X y un eje Y que serían de igual resistencia. Entonces, en ese caso, puede pandear según el eje Y o según el eje X indistintamente porque sería la pieza cuadrada y tiene igual resistencia según los dos ejes. El valor, digamos, la magnitud que nos va a representar la resistencia según un eje o según el otro, que nos va a servir luego para poder calcular y dimensionar todos estos elementos, tanto vigas como columnas, esa magnitud se llama momento de inercia. Entonces, momento de inercia es lo que nos va a representar a nosotros la resistencia de la sección de una estructura. Es un número, es un valor o es una magnitud que se representa con la letra J, y nosotros, como dijimos acá que tenemos resistencia según el eje X o según el eje Y, este momento de inercia va a ser según el eje X y según el eje Y. Jx y Ji. Y ese valor va a estar en función justamente de lo que es la forma que tiene esta figura, la relación de lados que tiene esta figura, lado B y lado H. Entonces, el momento de inercia según J, que no vamos a explicar de dónde viene porque es medio complicado, porque hay que explicar matemáticas de esas más elevadas que tienen integrales, derivadas y demás, que no lo vamos a ver acá. Pero podemos utilizar la fórmula tranquilamente, que es esta: B por H al cubo sobre 12. Y el momento de inercia en I es al revés, es H por B al cubo sobre 12. Fíjense que en el momento de inercia Jx, lo que está elevado al cubo es la altura, y la altura, en este caso, al ser una pieza rectangular, esta altura es más grande que el ancho B. Por lo tanto, si yo lo elevo al cubo, este valor evidentemente siempre va a ser más grande que el Ji, porque en el Ji lo que está elevado al cubo es la base, que es más chiquita. Entonces, un número grande elevado al cubo es mucho más grande que un número chico elevado al cubo. Por lo tanto, este Jx es bastante superior al Ji. Y fíjense que en función de lo que tenemos acá, B por H al cubo, las unidades van a ser en centímetros. Esto es al cubo, esto está simple, o sea que son centímetros a la cuarta. Y lo mismo va a ser un número en centímetros a la cuarta. Entonces, si ustedes pesan una persona y pesa 80 y pesan otra persona que pesa 60, ¿qué dicen? Que la persona que pesa 80 es más pesada que la persona que pesa 60. En este caso es lo mismo. Si yo tengo un momento de inercia que vale 2500 y tengo un momento de inercia que vale 1000, este es 2500, este es 1000, evidentemente este es más resistente que este. Entonces, háganse la idea que cuando le hablen de momentos de inercia, el que es más grande es el más resistente. Entonces, Jx, el eje X es esto, quiere decir que el momento de inercia según el eje X es superior al momento de inercia según el eje Y. Listo con esto, ya tenemos el concepto de la resistencia. Después vamos a ver otros dos valores, también referidos a la relación de altura con la base, que sería el módulo resistente y el radio de giro, que lo vamos a ver en un ratito, donde también representan la resistencia a la deformación de un tipo determinado de estructura, con una sección determinada. Lo que tenemos que ver ahora es que nosotros, así graciosamente, estamos tomando un eje X y un eje Y, pero ¿cómo sabemos por dónde pasa el eje X y el eje Y? Bueno, en piezas rectangulares es muy sencillo, porque si ustedes toman el cruce de las diagonales, justamente el centro de inercia o el centro de masa o el centro de gravedad coincide en la intersección de las diagonales. Ahora, si ustedes están ante un caso vamos a suponer una columna con esta forma, por ejemplo, ¿no? Siendo líneas rectas, este es un rectángulo y este es otro rectángulo. En ese caso,
Ya no puedo tirar las diagonales y determinar, bueno, le tiro las diagonales yo, pum, acá. Eso no existe en este caso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se puede conocer por dónde pasan los ejes de inercia, que serían estos, el eje X y el eje Y, en una pieza que ya no es convencional, en una figura que no es convencional, o en una sección no convencional. Entonces tenemos que desarrollar un método donde lo primero que vamos a hacer, primer paso, es buscar figuras conocidas dentro de esta pieza complicada. Entonces, ¿cuáles serían las figuras conocidas? Si yo, por ejemplo, tiro una línea por acá, a mí me quedan dos figuras conocidas. Es este rectángulo y este otro rectángulo. Entonces, de cada rectángulo yo puedo tomar los ejes propios. Esta la llamo figura 1 y esta la llamo figura 2. Me la voy a poner afuera para que no se confunda. Figura 1, el rectángulo vertical, y figura 2, el rectángulo horizontal. Entonces, a cada uno de esos ejes, de esas figuras, yo puedo trazarle un eje. Que lo vamos a poner con colorcitos, así queda más prolijito. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, el eje Y de la figura 1, porque tiré las diagonales, y tengo el eje X que pasa por acá de la figura, este es el eje X también de la figura 1. Tiré las diagonales y tracé el eje de inercia 1 y el eje de inercia X y el eje de inercia Y. Con la segunda figura hago lo mismo, trazo un eje Y2 y un eje X2, porque conozco el centro de gravedad de la figura 1. Y por otro lado, trazo, ahora tengo muchos colores, trazo un eje que se llama ejes auxiliares de inercia, que lo vamos a hacer pasar siempre, fíjense, o sea, esto coincide por acá y coincide en la base. Este le voy a llamar X mayúscula auxiliar, le pongo XA. Y acá le pongo un eje Y mayúscula, también IA de I auxiliar. Se trata con estos ejes auxiliares de dejar siempre la figura que estamos estudiando en el primer cuadrante. No sé si ustedes recordarán en matemática que tienen primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Esto en matemáticas siempre se ve primer cuadrante y en sentido antihorario segundo, tercero y cuarto. Entonces dejamos siempre la pieza en el primer cuadrante para que todo sea positivo, que no nos queden cosas negativas, porque X para allá es negativo, Y para abajo es negativo. Entonces, para evitar eso, primer cuadrante. Y vamos a hacer una especie de suma para poder encontrar justamente las coordenadas de esta figura. Fíjense que esa figura va a tener, cuando la podemos calcular, va a tener un centro de gravedad, así como este era el centro de gravedad de una pieza rectangular. Esta pieza combinada va a tener un centro de gravedad que supongamos que sea este punto de acá. Entonces, ¿cómo determino ese punto? Por ahora es ficticio, yo sé que no va a ser ese, pero supongamos que fuera este. Entonces yo simplemente puedo buscar coordenadas desde el origen de coordenadas. Entonces yo digo, desde acá hasta donde está este punto, yo voy a tener una distancia que la voy a llamar X, también mayúscula, del centro de gravedad, XG, centro de gravedad. Y también desde el origen, tirando para acá, en este punto yo voy a encontrar una coordenada Y mayúscula G, que es el eje, digamos, es la distancia desde el 0 en sentido vertical, voy a tener un IG. Entonces yo encontrando XG y encontrando IG, tengo el centro de gravedad de toda esta figura. Entonces por este centro de gravedad pasarán los ejes de esta figura compuesta, un eje un eje X de la figura compuesta y un eje Y que pase por acá de la figura compuesta.